a darle inicio a la presentación del tema que nos ocupa. Yo esperaría que entre hoy y el día miércoles lo termináramos oportunamente y hablemos un poco de la estructuración de cómo la política del Banco Central, la política monetaria se estructura. Más que ver el contenido, me interesa que miren ustedes el ordenamiento que le dan, tomando en consideración primero el sector externo, que es sumamente importante en el equilibrio externo y la balanza de pagos. Y a partir de ahí se vienen introduciendo a la economía local a efecto de ir descubriendo si hay algunos factores que podrían ser modificados como consecuencia del actuar del mismo Banco Central. Entonces, vamos a darle inicio entonces y vamos a tratar de terminarlo lo más pronto posible. Sheila, si me diera una manita, le voy a quedar profundamente agradecido. Claro, con mucho gusto, licenciado. La agroindustria como clave en el empleo rural no agrícola, fórmulas para promover la agricultura de contratos. La agroindustria representa una importante fuente de desarrollo económico territorialmente descentralizado. Recientes estimaciones indican que la producción agroindustrial representa en la región un 30% del valor de la producción del sistema agroalimentario, mientras esta proporción llega al 80% en el mundo desarrollado. Piñeiro, 1998. Esto es una indicación del potencial de crecimiento que presenta este sector. Los mercados agrícolas presentan una serie de imperfecciones. Shetman, 1998. Estos incluyen imperfecciones en el mercado crediticio de seguros, de información de mercados y de tecnología e insumos especializados de tierra y de trabajo. Estas imperfecciones pueden ser mejoradas a través de un eficaz relacionamiento entre agroindustria y productores agrícolas. Esto es especialmente válido para los pequeños productores que, además de enfrentar las imperfecciones señaladas arriba, presentan mayores costos de transacción, y los mercados segmentados por su parte, por su menor grado de educación, información y relacionamiento con los mercados formales. Los resultados del proyecto CEPAL GTZ-PAO, promoción de la integración económica y social de los pequeños y medianos productores de la agroindustria, destaca las ventajas, dificultades y oportunidades que presenta este tipo de relacionamiento. Una de las principales ventajas con que, bajo ciertas circunstancias, la agroindustria puede actuar como agente de cambio tecnológico de los pequeños y medianos agricultores, llevándolos a aumentar rendimientos y a integrarse al desarrollo socioeconómico. Dirben y Ortega, 1996. En esencia, la agroindustria puede actuar como un eficaz agente intermedio que conecte a los mercados dinámicos y exigentes en calidad con los agricultores dispersos y aislados de estos mercados. En especial, puede ser un canal de transmisión para nuevas prácticas tecnológicas, para el crédito, para la diversificación productiva desde productos tradicionales, niveles de mercado y rentabilidad decrecientes hacia rubros de mayores perspectivas, así como para la provisión de insumos tecnológicos. Las innovaciones transmitidas no solo se refieren a los aspectos técnicos del cultivo, sino también a nuevas y mejores formas de gestionar el predio en su conocimiento, generando externalidades positivas en ambos casos para el resto de la explotación. En tal sentido, es interesante el caso del relacionamiento en una agroindustria exportadora y una cooperativa de reforma agraria ocurrido en El Salvador. Dirben y Ortega, 1996. En este caso se produjo una diversificación de granos básicos hacia hortalizas de exportación para los Estados Unidos, sin abandonar totalmente los primeros, aumentando los ingresos familiares y la ocupación. A la vez, los productores se han visto obligados a adaptarse a un cronograma estricto de labores, con escalonamiento de fechas de siembra y al uso tecnificado de fertilizantes y pesticidas según las especificaciones del contrato con la agroindustria. Además, han incorporado a su haber el conocimiento científico de combate de plagas, el cual se puede aplicar también a los cultivos tradicionales. Este tipo de efectos son el resultado de la seguridad de mercado que ofrece una relación estable entre el comprador comercializador y productor.
De allí la necesidad de establecer esta relación en forma clara y transparente. En el ámbito crediticio, la intermediación de la agroindustria puede ser un elemento eficaz para reducir las imperfecciones de este mercado, en especial los riesgos de selección adversa y riesgo moral, ya que la estrecha relación con el productor les permite hacer una selección más precisa que la que haría una institución financiera normal, y la seguridad de recepción del producto cubre la agroindustria del riesgo de no pago del crédito. De allí que cada vez en mayor medida son estos entes los que canalizan el crédito bancario hacia la agricultura. Ver el caso de la República Dominicana, Shetman 1998. Las ventajas para la agroindustria de operar con pequeños productores se expresan fundamentalmente en rubros de alta intensidad de mano de obra y con necesidad de cuidados precisos a lo largo del ciclo productivo. Esto es difícil de lograr en extensiones grandes con mano de obra asalariada, como ocurre en la operación integrada verticalmente. A su vez, el uso de contrato con productores reduce las necesidades de capital fijo en tierra y transfiere el riesgo de producción al agricultor. En cambio, las desventajas que presentan las agroindustrias en el relacionamiento con pequeños productores son principalmente los costos de transacción y los riesgos de incumplimiento. Los costos de transacción para operar con pequeños agricultores se multiplican, en especial cuando existe la alternativa de contratar superficies mayores con productores comerciales. En cuanto a los riesgos de incumplimiento, estos se refieren al desvío de la producción hacia otros compradores, el desvío de los insumos y crédito hacia otros rubros y el incumplimiento de las normas de calidad. Por su parte, las desventajas y riesgos potenciales para productores incluyen las siguientes: Schiffman 1998, manipulación por parte de las empresas de las cláusulas del contrato, calidad de fecha de recepción, entrega de insumos, crédito, asistencia técnica, atraso en pagos, etc. Como resultado del desequilibrio en el poder de negociación. Riesgo de caer en el monocultivo. Con la dependencia y vulnerabilidad que ello involucra, se presentan sendos en el caso de Panamá y Ecuador de infestación de nemátodos en tierras monocultivadas con tomate, y donde la agroindustria diversificó su fuente de abastecimiento a otras zonas y los campesinos debieron vender sus tierras y emigrar, y riesgo de actitud minera de la empresa contratista. De estas ventajas y desventajas, así como los casos analizados, es posible deducir algunas medidas de políticas públicas para fomentar el relacionamiento entre agroindustria y pequeños agricultores. Se trata en general de atacar los factores de desventaja en ambos partícipes. Reducción de costos de transacción. Esto se puede lograr mediante subsidios de la agroindustria que compensen estos mayores costos de la operación con pequeños productores. Estos subsidios pueden ser decrecientes en el tiempo, ya que la operación con pequeños agricultores debe poder ser sustentable en términos económicos, o bien deberá buscarse la forma asociativa para lograr reducir estos costos. Para ello pueden canalizarse programas estatales de apoyo a la pequeña agricultura a través de la agroindustria, por ejemplo, el crédito y o la asistencia técnica. En estos casos, sin embargo, es necesario mantener una supervisión estatal a fin de evitar potenciales abusos o errores técnicos. Otra forma importante de reducir los costos de transacción es mediante la organización de los productores. Aquí puede ser más eficaz invertir la secuencia e identificar un potencial de mercado que requiere la asociación de los productores para provocarla, en lugar de solo insistir en la necesidad de asociarse. Así, los productores deben poder visualizar claramente la ventaja que pueden lograr con la organización a fin de que tomen decisión de organizarse. La mayor ventaja está usualmente representada por la posibilidad de acceder a un mercado lucrativo para todos. Riesgos de incumplimiento de contratos. Este riesgo ocurre a ambos lados de la transacción, por lo que se hace necesario establecer algún mecanismo de arbitraje que permita dimitir los potenciales conflictos. El Estado puede ayudar estableciendo contratos tipos y poniéndolos a disposición de los productores, claramente si se ha puesto en marcha algún mecanismo de subsidio a los costos de transacción. El Estado puede usar este mecanismo para presionar a la empresa al cumplimiento. Al prevenir el incumplimiento por parte de los productores, nuevamente la organización puede ser de utilidad, exigiéndose, por ejemplo, avales colectivos o contratando con la organización a fin de ejercer la presión de pares para que ello funcione. Sin embargo, es posible que el tamaño de las organizaciones o grupos para estos fines sea menor que el requerido para la comercialización de productos e insumos. El enfoque sectorial promoción de MIPYMES rurales.
El enfoque de la promoción de las microempresas y pyme busca determinar intervenciones que las ayuden a insertarse en los mercados más dinámicos. Para el diseño de las intervenciones adecuadas es necesario considerar la gran heterogeneidad en situaciones que se dan en este sector. Así, Di Tommaso Dubini, 1997, señala los siguientes tipos. Empresas rurales familiares que surgen como parte de la estrategia de la supervivencia familiar, empresas urbanas del sector informal, productores independientes operando aisladamente y que abastecen mercados locales, subcontratistas que operan bajo el control de empresas grandes, empresas especializadas que operan en redes de operadores complementarios, empresas que operan directamente con mercados internacionales en mercados de tipos nichos. Para los efectos del desarrollo rural no agrícola, solo la categoría B sería claramente no relevante. Todo el resto puede darse en el contexto rural. En general, las MIPYME se logran estructurar ya sea porque operan en áreas que no experimentan economías de escala o que estas son menos importantes que las deseconomías de organización, o cuando se logran insertar en los mercados específicos tipos nichos, o se trata de sistemas productivos relativamente simples. Pero estas empresas también deben enfrentar múltiples imperfecciones de mercado que no enfrentan las firmas. Por ello se plantea el sector público debe diseñar esquemas de apoyo financiero y de otros tipos que contrarresten estas imperfecciones. Esquemas de apoyos financieros. Debido a altos costos de transacción, las MIPYME enfrentan una restricción crediticia severa. Esto es de los costos fijos que enfrentan toda operación crediticia y de los riesgos de selección adversa de clientes pequeños. Para facilitar el acceso de estos sectores a los mercados financieros, se ha desarrollado una gran batería de políticas. A continuación se señalan las principales. Subsidio al acceso al financiamiento. Este subsidia parte de los costos de preparación y presentación de peticiones de financiamiento por pequeñas empresas. Es aplicada por Corfo y FOSIS y se subsidia un porcentaje de estos costos, así como de seguro de crédito. Una variante es la del FOSIS, la cual licita un monto fijo de subsidio a las organizaciones financieras participantes. Este monto ha venido decreciendo y actualmente es 1/3 del valor máximo entregado por operación en el pasado. 2. Aportes de capital inicial. El capital de riesgo aportado a una iniciativa de empresa o grupo de ellos de tamaño reducido, la fuente financiera no cobra interés y no participa en los resultados del negocio. Esto puede ser un interesante instrumento para desarrollar iniciativas locales, sin embargo no ha sido mayormente utilizado en la región, por lo que no ha sido posible extraer lecciones. Salvo que el carácter familiar cerrado de las actividades emprendidas por las micro y pequeñas empresas limitan su potencial desarrollo. 3. Mecanismos de mercado son los que reducen el riesgo de crédito, tales como las tarjetas de crédito de producción, el leasing que permite acceder a bienes de capital sin un fuerte desembolso y la factorización que permite descontar facturas de ventas futuras. Para ello es necesario que la legislación existente apoye estas alternativas. 4. Seguro de crédito y fondos de garantía. Son formas de garantizar el repago del crédito para autosustentarse. Estos sistemas deben compartir el riesgo del crédito con las entidades financieras y los prestatarios, por lo que no eliminan totalmente la necesidad de evaluar el riesgo por parte de estas. Las experiencias con estos sistemas no han sido muy auspiciosas. En Ecuador existe un sistema nacional de garantías y una entidad, Corpo Micro, ha colocado más garantías crediticias que todo el sistema en conjunto. El fondo está constituido por aportes predeterminados de sus miembros, así como las donaciones de entes internacionales. Garantiza el total de los préstamos hechos por los bancos a los usuarios, los que los reciben de ONG. Ellas deben pagar directamente Corpo Micro una comisión del 4% por autofinanciarse, pero las ONG, al no tener patrimonio que pueda cubrir créditos impagos, puede generar un riesgo de selección adversa. En México, Nafin opera con 3 tipos de garantías. La garantía selectiva, Nafin aporta el 50% de la garantía, se aplica para los créditos de largo plazo a clientes con historial de solvencia. La garantía confianza Nafin otorga parte de la garantía, mientras el resto se debe conseguir de afianzadoras que acepten contragarantías de los prestatarios de un corte no tradicional, prendas, garantías solidarias, etc.
Por último, el sistema de garantías semiautomáticas para reducir el costo operativo de los bancos. Aquí se fija un tope máximo de crédito, así como las garantías que los bancos pueden solicitar al prestatario. 5. Grupos solidarios. Este mecanismo de garantizar los pequeños préstamos ha sido ampliamente utilizado en la región, pero no en Chile, así como en el resto del mundo. Las lecciones aprendidas de ellas son los que los grupos deben ser pequeños, relativamente homogéneos en términos de estatus económico y en lo posible conocidos de modo que puedan ejercer un autocontrol. Debe evitarse la constitución de subgrupos al interior de ellos. Por ejemplo, en Bangladesh no se permite más de un familiar por grupo. IFAD 1985. En lo posible deben ser legalizados y pueden ser creados por usuarios mismos o por agentes externos, solo que en este caso deben mantener una estrecha relación de participación con los miembros del grupo. Dos aspectos que dificultan el desarrollo de los mercados del financiamiento rural son los créditos subsidiados. Las continuas condonaciones de deudas, estas últimas son muchas veces apoyadas por donantes externos que vía donaciones rellenan fondos rotatorios administrados por las ONG, las que entonces no tienen incentivos para efectuar una rigurosa selección de prestatarios. Un efecto similar de su insuficiente evaluación del riesgo crediticio presentan las instancias de crédito público, donde las presiones políticas generan continuas condonaciones. También es importante la difusión de información entre las agencias crediticias sobre la calidad de carteras y prestatarios, así como la legislación favoreciendo y facilitando el establecimiento de garantías prendarias sobre bienes muebles, Soto Banquero 1997. En la región el caso más interesante es el Banco Sol en Bolivia. Sin embargo, presenta algunos altos costos transaccionales, costo de administración del 9,5% de la cartera contra 2,5% en el sistema bancario general, lo cual les obliga a cobrar tasas de interés de 10 a 15 puntos por encima de la tasa bancaria. Health 1995. La experiencia indica que uno de los elementos necesarios para el desarrollo de un mercado microfinanciero rural sostenible en el tiempo es la estructuración de agencias de ahorro y créditos locales de características adecuadas a la realidad local. Normalmente esto implica la contratación de agentes de créditos desde dentro de la comunidad y estableciendo un sistema de remuneraciones flexibles y ligadas al desempeño en términos de colocaciones y recuperaciones. Chávez y Sánchez 1977. Por su parte, el FIDA ha tenido una amplia experiencia en programas de microcrédito a lo largo del mundo y deriva un conjunto de lecciones para la operación exitosa del microcrédito, muchas de ellas provenientes de la pionera acción de Grameen Bank en Bangladesh. Estas son siguientes: una estrategia de entrega de fondos focalizada en pequeños grupos, decisión democrática dentro del grupo, cuidadosa evaluación de las demandas por crédito, rigurosidad en el repago del crédito sobre la base de la responsabilidad colectiva, con incentivos y castigos incluidos en el sistema, fuerte interacción entre los agentes bancarios y miembros del grupo adquiriendo un conocimiento detallado del negocio del prestatario, ahorro sistemático del grupo, generación de diversos canales de entrega de fondos, ausencia de garantías, términos de préstamos flexibles, entornos de políticas favorables, préstamos pequeños en dineros aprobados rápidamente gracias a los procesos simples de aplicación y con repago en cuotas frecuentes, adaptadas a los procedimientos simples de aplicación y con repago en cuotas frecuentes adaptadas a las condiciones del negocio, asistencia técnica y entrenamiento continuo para los funcionarios del banco y los prestatarios, uso amplio de mujeres dentro del personal de banco y de la comunidad, diversidad de servicios acorde con las demandas de prestatarios, Gisserin y otros, 1992. Otros esquemas de apoyo, en general, los apoyos de MIPYME se han orientado al ámbito financiero, siendo más escasos los apoyos en otras áreas. Más el 80% de los pequeños proyectos financiados por el BID desde 1990 han sido para microfinanzas, 1997. En este excesivo énfasis en esta área ha alejado desprovisto a este sector de elementos aún más críticos para su desarrollo futuro, como la misma institución, en la evaluación citada al decir que la creación de la capacidad institucional permanente para servir a la microempresa es más importante que el desembolso de préstamos o la capacitación ofrecida por una sola vez, desde 1977. Por ello, las acciones de apoyo deben considerar los siguientes aspectos. Número 1.
Desarrollo de conglomerados de MIPYME. Su propósito es aprovechar las economías de aglomeración señaladas antes. La estructuración de estas agrupaciones de firmas, algunas competitivas y otras complementarias en un espacio específico colindante generan lo que Smith, 1994, llama eficiencia colectiva, definida como la ventaja competitiva que se deriva de las economías externas locales y de la acción conjunta. Estos beneficios que se generan de la acción colectiva pueden cubrir áreas como, con facilidad en la adquisición de insumos, financiamiento conjunto de servicios caros, tales como informáticos, contables y de gestión, de diseño, cooperación, para penetrar en un conjunto de mercados externos, así como la más rápida difusión de nuevas ideas e innovaciones. 2. Orientación de demanda. La mejor forma de promover el crecimiento de conglomerados de pequeñas empresas es ayudándolas a instarse en mercados dinámicos y exigentes en términos de calidad. Shampira y otros en 1993 y Humphrey y Smith en 1996. Aquí la acción del gobierno puede tomar varias formas. Entre estos destacan subsidiando la participación de pyme provisoras en ferias nacionales o internacionales que la expongan a potenciales clientes, caso Sebrae en Brasil y ProChile en Chile, u organizando estas ferias directamente, en caso FENAC en Brasil y Expo Rural de INDAP en Chile, realizando las demandas del sector público a pequeñas empresas abastecedoras, caso en Brasil y Poder. Esto les permite ir entrando a un mercado amigable con exigencias conocidas, adquiriendo una experiencia que luego puede aplicar en mercados más competitivos. Pero también en este caso es preciso cuidar los efectos aquilosadores de este tipo de iniciativas cuando entran a actuar las influencias políticas. Apoyando la inserción de pequeños abastecedores de grandes empresas a través de apoyos especializados según las necesidades que ellas presenten, un esquema importante en este sentido lo constituye el programa de proveedores recientemente implementado por Corfo. Número 3. Apoyo a la interrelación entre las pymes. Debido a que las ventajas de la acción colectiva se logran en la medida que se establezcan relaciones estrechas entre las empresas competitivas y complementarias, se han creado agentes que cumplen el rol de articular estas relaciones. En Dinamarca, el agente articulador ayuda a identificar las oportunidades, junta a los participantes y apoya la implementación de nuevas ideas y proyectos. En el caso chileno, el PROFO subsidia la contratación de un gerente por 3 años que cumple funciones gerenciales, a lo que se agrega un rol de gerente, a un rol de articulador no solo con los potenciales clientes y el manejo del proyecto, sino también con otros programas y agencias de gobierno, desde 1996. Esta es también la función desempeñada por el agente comercializador usado en Indonesia. Vigilant, en 1994, FOSIS ha desarrollado para los programas de desarrollo productivo rural de PR un agente de gestión territorial, AGT, que cumple una función similar. Estos agentes deben, en primer lugar, ganarse la confianza de sus clientes, luego deben ayudarlos a identificar las nuevas ideas y lograr que el grupo se apropie de ellas. En especial debe ayudar a ubicar el nicho de mercado que deberá ser atendido por el grupo y luego mantener una relación de mutua confianza entre los usuarios y el agente. En el caso del PROFO, se tiene que producir una dicotomía entre los requisitos del agente articulador e iniciador del proyecto, con las características deseables para un gerente que conduzca el proyecto cuando ya esté instalado. Es importante mantener una precisión de los clientes sobre estos agentes. A ello puede ayudar la fuerte publicidad de los programas y de sus resultados, como lo destaca Tendler en 1997, que eso genera en el agente una sensación de la importancia de su labor, al mismo tiempo que lo presiona a lograr expectativas creadas a través de la publicidad. Número 4. Colaboración sector público, sector local y sector privado. Todos estos casos señalados involucran una colaboración entre estos 3 niveles. Es especialmente importante la relación público-privada en la apertura del mercado tanto interno como externo para la pymes, donde el apoyo inicial del Estado puede ser crucial, tal como se ven los casos de Brasil, Tendler en 1997.
5. Visión de largo plazo. Los programas de apoyo deben ser sostenibles en el tiempo, con una visión estratégica a fin de desarrollar una relación de confianza y poder insertar las empresas en un sendero de desarrollo sostenible. Por ello, la continuidad flexible de estos programas aparece como un elemento crítico que en los países subdesarrollados muchas veces no se logra como consecuencia de las fuertes variaciones políticas y la falta de procesos serios de evaluación y reformulación. Esquemas de combate productivo a la pobreza rural. El desarrollo rural integral de RI. El escaso efecto de las recursos rurales lleva a replantearse la estrategia de desarrollo agrorural, buscando proveer a los pobres rurales todos los elementos de calidad de vida, servicios sociales y desarrollo de actividades productivas requeridos. Porque así, a partir del discurso de McNamara en Nairobi, en 1974, la Estrategia del Desarrollo Rural Integral, DRI, donde se agregan a los apoyos al cambio tecnológico agrícola elementos faltantes tales como la provisión de insumos y crédito, el apoyo en el acceso a mercados, incluida la tierra, la provisión en las áreas rurales de infraestructura como caminos y servicios sociales tales como salud, agua potable y educación, principalmente. Si bien el DRI presenta dificultades en su implementación apresurada, se declara su fracaso. La fuente corriente de la corriente liberalizadora afecta también esta iniciativa, donde tradicionalmente las instituciones estatales asumían un rol preponderante. Sin embargo, los escasos resultados en el combate de la pobreza, en especial la rural, que ha tenido este nuevo enfoque, ha llevado a las diversas instituciones multilaterales de financiamiento, lideradas una vez más por el Banco Mundial, a replantearse los esquemas del desarrollo rural integrado, claramente en una nueva perspectiva. Principales problemas enfrentados. Una revisión sistemática de diversas evaluaciones efectuadas a estos programas indica los siguientes problemas. Número 1, entorno macroeconómico y sectorial. Tal como se mencionó, el entorno macroeconómico es esencial para lograr el éxito de este tipo de iniciativa. De Humphrey, Mulcahy y Southlet, en 1998 señalan que el contexto de políticas macro discriminaban en contra del sector. Rugin, Schiff y Valdés en 1988 y por tanto afectaban la rentabilidad de las inversiones sectoriales y existía un excesivo énfasis en la agricultura como principal salida productiva sin reconocer que solo proporciona una parte del ingreso a los pobres rurales. Otro elemento de contexto sectorial que aparece como limitante de estas iniciativas es la escala de disponibilidad de soluciones tecnológicas adecuadas a las condiciones ecológicas y de dotación de recursos que se dan en zonas de concentración de pobreza rural. A los agricultores no solo les falta acceso al capital o insumos, sino que tampoco cuentan con tecnologías específicas, incluyendo técnicas de manejo que sean congruentes con sus recursos. En 1986, a menudo la oferta tecnológica de los países está fuertemente sesgada a favor de las zonas planas y de riego, y responden a las de recursos de los agricultores de mayor tamaño. Estas dos limitantes principales pueden restringir sustancialmente los logros de este proyecto, ya que afectan los dos componentes básicos de la ecuación de ingresos de los pequeños agricultores de zonas pobres, el precio de sus productos y la calidad que pueden producir. Número 2, fallas de diseño y la estructuración institucional. Pero sin duda, los mayores problemas de este tipo de programas se encuentran en su diseño y forma de implementación. De hecho, hay consenso en todas las fuentes consultadas y en la propia experiencia del autor que hubo graves problemas de complejidad de implementación, excesiva centralización de decisiones y falta de participación de beneficios, generando dificultades de coordinar agencias gubernamentales y administrar una gran variedad de componentes de instituciones estatales y escasa descentralización del proceso de toma de decisión a la comunidad beneficiaria y permitir su participación en la definición e implementación de los proyectos. Falta de capacidad para generar coaliciones políticas que permitieran apoyar una estrategia estable de desarrollo rural. De Jambry y otros en 1998. A la vez, el BIR ha definido experiencia con los proyectos DRI las áreas principales: excesiva centralización de las decisiones y escasa participación de las comunidades involucradas
en especial en el diseño de implementaciones en programas de créditos dirigidos por los bancos estatales tendieron a favorecer a los productores mejor dotados, presentaron condiciones de repago pobres y distorsionaban los mercados financieros al subsidiar las tasas de interés. Excesiva presencia estatal en aspectos que pudieron ser tomados por el sector privado, tales como provisión de insumos y de servicios y comercialización de productos. IBRD 1997. Si bien varios de estos problemas se presentaban en los proyectos implementados en el banco, sin duda los de mayor significación esa relación institucional que significaba operar con los componentes productivos de infraestructura física y de servicios sociales, todos ellos dependientes de instituciones diferentes y bajo ministerios diversos. La excesiva centralización de decisiones en organismos estatales, muchas veces de nivel central y que por tanto atendían escasamente las necesidades de los beneficiarios de los proyectos, afectaba la apropiabilidad del proyecto, conspirando contra la supervivencia de estas iniciativas una vez que se terminaba la programación externa. Por su parte, a partir de una amplia experiencia en este tipo de proyectos, Jarvis en 1986 detecta las siguientes dificultades: complejidad administrativa, alto costo de las interacciones, necesidad de focalizar y seleccionar cuidadosamente los beneficiarios y delimitar el programa de los verdaderamente pobres, evitando las filtraciones que se tienden a producir en áreas rurales. Esta visión es completamente por de Jarvis y otros en 1998 al señalar como otra de las faltas de la dificultad de identificar claramente la heterogeneidad de la pobreza rural y por tanto de definir diversos caminos de salida para diversos tipos de hogares y comunidades rurales. Debe señalarse, sin embargo, que una excesiva focalización puede correr el riesgo de no aprovechar las relaciones sinérgicas que producen entre estos sectores menos pobres y que pueden responder más dinámicamente a los estímulos y oportunidades generados por los programas, los que asociados a sectores más pobres pueden ser importantes motores en su promoción. Lecciones aprendidas. De la revisión de las principales fallas encontradas se pueden deducir algunas lecciones importantes para la estructuración de una estrategia alternativa de desarrollo rural que realmente aproveche la experiencia pasada. 1. El desarrollo rural y el combate de la pobreza rural, un constante proceso de aprendizaje. El primer elemento que es necesario tener presente es que, no obstante la ya larga historia de intervención de DRI, desarrollo rural integral en diferentes partes del mundo, se trata aún de un esfuerzo de experimentación. El carácter multisectorial, la fuente de importancia de los factores sociales y culturales que tienden en forma en que se estructure institucionalmente la intervención, la transforman en un fenómeno de gran complejidad, donde es prácticamente imposible controlar todos los factores determinantes de los resultados. En realidad, compleja, obliga a ir constantemente aprendiendo la implementación, por lo que resulta esencial estructurar mecanismos eficaces y ágiles de seguimiento y evaluación, que vayan retroalimentando la constante reformulación de los programas. Es interesante citar la conclusión del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, el que para el noreste de Brasil, con más de 16 años de experiencia en programas de desarrollo rural, sostiene que el desarrollo rural, al menos del noreste, está aún en la fase experimental, lo que aconseja contra emprendimiento en gran escala hasta que se IBRD 1991. Esto es corroborando por Jarvis en 1986, al señalar que los programas de desarrollo rural integral son inherentemente experimentales. Ellos envuelven la entrada de agencias del gobierno hacia lo desconocido en cuanto a regiones geográficas, recursos, tecnología y clientela. Importantes errores entonces son esperables y se deben estructurar sistemas de seguimiento y evaluación que generen información sobre los éxitos y fracasos de los proyectos, de manera de producir constantes mejoramientos en las acciones del programa. Diseño del programa. La estructuración del programa debe considerar las lecciones aprendidas con los diferentes programas de desarrollo rural integral, en especial la multiplicidad de componentes, muchos de ellos con escala de relación entre ellos hace muy compleja y difícil la implementación.
Por ello, la tendencia actual es la de concentrar este tipo de iniciativas en un número restringido de iniciativas que puedan ser implementadas por instituciones afines. En el caso de Brasil, se eliminaron en estos proyectos los componentes sociales, quedando principalmente registrados a crédito, extensión, programas relacionados con la propiedad de la tierra, titulación, compras, asignaciones principalmente, y apoyo organizacional. A la vez y conforme a su carácter esencialmente experimental, los diseños deben tener incorporado elementos de flexibilidad que permitan adaptar los componentes a lo largo de la implementación y sobre todo incorporar las visiones de los usuarios del proyecto a fin de lograr una mayor sintonía con sus necesidades. Así, en el mencionado estudio sobre el noreste de Brasil, los proyectos más exitosos se aplicaron normalmente de su diseño original en los siguientes aspectos. Fueron implementados en un menor plazo que lo presupuestado, terminaron siendo mucho más restringidos en sus componentes que originalmente presupuestado, en lo que sus dos componentes normalmente los que más se les interesaban al gobernador y el director del proyecto tomaron el rol central de la implementación. La flexibilidad original de los proyectos o a lo que lograron introducir sus ejecutores. En efecto, se señala en varios casos las restricciones presupuestarias y los retrasos en asignar los fondos. En contraparte, dieron salida para flexibilizar la estructura del proyecto, centrándose en aquellos componentes donde hubiera más factibilidad de implementarlos. Sin embargo, las modificaciones fueron efectuadas fundamentalmente por los usuarios locales con escasa participación de los usuarios mismos. Otro elemento de diseño fuertemente discutido es el del tiempo de implementación. Los proyectos finalizados por las agencias internacionales tienen un tiempo de implementación de 5 años. Este tiempo es el mismo empleado por un proyecto de carreteras, de riego o de infraestructura en general, que presentan un grado de simplicidad muy superior al que uno debe enfrentar un tema de tanta complejidad como el combate de la pobreza, en especial en zonas rurales donde las dificultades propias de enfrentar un fenómeno social, económico, institucional y político como la pobreza se agregan las dificultades propias del quehacer agrorural, aislamiento, marginación adicional, dependencia de los riesgos climáticos, etc. La imposición de estos tiempos predeterminados genera muchas veces verdaderas carreras por gastar, las que las que claramente conspiran contra la necesaria parsimonia que exigen situaciones complejas, que involucran a seres humanos y que exigen consultas, negociaciones y estudios más detenidos, muchas veces pioneros, a diferencia de lo que ocurre con los proyectos de infraestructura. Por otro lado, plazos demasiado flexibles restan la necesaria presión que se requiere en instituciones con racionalidades burocráticas. Así, nuevamente, el estudio del Banco Mundial resalta que plazos de ejecución más largos, aunque aparentemente más apropiados para tareas difíciles como la construcción institucional, le restaron las presiones e incentivos que operaron en los proyectos que funcionaron mejor. En tal sentido, se estima que deben estructurarse tiempos de implementación que contemplen un periodo de preparación o de preinversión durante el cual se pueda preparar tanto la participación y la organización de usuarios, como también lograr que los agentes implementadores vayan adquiriendo la experiencia y conocimientos locales que normalmente no poseen, a fin de facilitar la incorporación de la población local y ganarse su buena voluntad, elemento clave en el éxito futuro de los proyectos. Normalmente se propone implementar algún componente de fácil ejecución y que llene una sentida aspiración de la comunidad. Por ejemplo, la implementación del Plan Chillán en Chile, un exitoso precursor del desarrollo rural integral, a mediados de los años 50 fue precedido de acciones de saneamiento animal en los rebaños de los potenciales participantes y acciones de control de una maleza fuertemente extendida en la zona del proyecto, la zarzamora. Otro candidato ideal para estos efectos de dotación de agua corriente a nivel de las casas de los potenciales beneficiarios, además de ganarse la confianza de la población local. Este mecanismo permitiría ir efectuando una marcha blanca de las estructuras y el personal proyecto. A fin de detectar los primeros ajustes necesarios, este enfoque también debe usarse para atraer la atención y el favor de los líderes políticos, los cuales normalmente pueden mirar con reticencia
este tipo de inversiones, sobre todo cuando ellas van apuntando a devolver poder a la base. Este es un factor escasamente considerado en los diseños de estas intervenciones, pero que es de crucial importancia de tener en cuenta en todas las etapas del proyecto. Institucionalidad. Buena parte de las dificultades y por tanto de las lecciones que se han derivado de la experiencia de los dice relación con los arreglos institucionales que pueden hacer más eficientes estos esquemas. Centralización versus descentralización institucional. Por tratarse de proyectos a ser ejecutados en las localidades apartadas, la mayoría de las recomendaciones generales apuntan a lograr el máximo grado de descentralización posible. Ello permite un mayor contacto de los agentes de implementación con la realidad local y con los usuarios, y mayor rapidez en el proceso de toma de decisiones. La mayor descentralización de las decisiones fiscales y de inversión a nivel al estadual y local asegura una administración más eficiente de los programas. Anteriormente, en el norte de Brasil, la excesiva burocracia a nivel federal y estadual creó cuellos de botella administrativos y diluyó la responsabilidad por el desempeño de los proyectos, distanciando a los beneficiarios de las decisiones. Brasil y otros 1995, sin embargo, tal como señala Tendler en 1997, el tema de la descentralización no es tan simple. Hay aspectos que requieren ser descentralizados, mientras otros que normalmente lo están se desempeñan mejor en un esquema centralizado. La determinación sobre el grado de descentralización debe basarse en determinar cuáles son las ventajas comparativas que se presentan en las diversas instancias confortadas con las dificultades que ellas pueden enfrentar. Sin duda, la visión estratégica, las orientaciones técnicas y administrativas generales y el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos deben provenir de los niveles centrales. Esto, al recibir la información y seguir el desempeño de todos los proyectos a nivel nacional, están en la mejor posición para compartir las experiencias y proponer reformulaciones que éstas van dictando. Este rol rector del nivel central no solo se basa en una razón de coherencia con las políticas nacionales, sino también otorga un escape en las precisiones por generar excesiva flexibilidad a la ejecución del proyecto que pueden generarse a nivel local, los cuales los equipos técnicos locales se verían en dificultades para sortear. Dentro de estos límites, el nivel descentralizado en contacto con los de la base está en mejor posición para conocer las necesidades más urgentes de la comunidad, decidir las inversiones a ser ejecutadas y definir y definir los diseños más específicos. Sin embargo, es preciso tener presente los peligros de caudillismo y clientelismo que pueden originarse en un proceso de descentralización ingenuo. División de responsabilidades. Vamos a caminar otro poquito, Aisel, porque esto ya es hacia adentro de los grupos. Muy bien, licenciado. Vamos a ver. Ok, aquí. Desarrollo social versus desarrollo productivo. En la mayoría de los casos, estos fondos son utilizados por obras de construcción, de servicios sociales y de infraestructura. En América Latina, solo el FOSIS de Chile, el FONAPAS de Guatemala y el FES de Panamá canalizan más del 20% de sus recursos a proyectos productivos. También en general, los montos manejados por estos fondos son exigidos en términos nacionales, siendo en la mayoría de los casos inferiores al 1% del PIB. No obstante que su efecto sobre el empleo y el ingreso de los pobres es escaso y en su mayoría temporal. La evaluación de Goodman y otros en 1997 indica que existe satisfacción por parte de los usuarios, aparentemente debido a que representa una forma de llegada a la base social del gobierno central, que en su operatoria ha ido expandiendo la participación de los beneficiarios y a través de las obras emprendidas, mejorando la calidad de vida de las zonas apartadas. Claramente, estas intervenciones no atacan las causas estructurales de la pobreza o del desarrollo concentrado. Sin embargo, deben servir como un verdadero campo experimental de nuevas y diferentes formas de intervención para llegar a estos grupos o regiones desfavorecidas. Esta visión parece ser la que inspira el Fondo de Desarrollo Social de Egipto, el cual está orientado a ensayar formas de intervención a favor de los grupos pobres, siendo los programas exitosos tomados posteriormente por programas nacionales, así en 1997. Algo semejante ocurre con el FOSIS en Chile, donde sus programas en el campo rural
En muchas ocasiones dan origen a instancias de mayor envergadura financiadas por INDAP o incluso por Corfo. Participación y descentralización. Construcción y reforzamiento de capacidades técnicas locales. Es claro que uno de los mayores obstáculos para realizar una efectiva descentralización y participación de la base es la ausencia de capacidades a estos niveles. En temas como, por ejemplo, planificación local, identificación y preparación de pequeños proyectos en forma participativa y microfinanzas, por ello la introducción del componente de la capacitación en métodos participativos del proyecto Paraiba aparece como altamente necesario, ya que en la región, dada la escasa tradición participativa existente, estos componentes son útiles tanto a nivel base como a niveles técnicos. Una idea interesante en tal sentido es esbozada por Romeo, 1996, al señalar experiencias de cooperación entre municipios o asociaciones municipales de países desarrollados con los de países de desarrollo, pero tal vez de más interés sea la estructuración de mecanismos de cooperación horizontal entre municipios de países con similar nivel de desarrollo y donde se puedan intercambiar experiencias exitosas y modalidades de implementación. Apoyos a la oferta. Programas de desarrollo de áreas pobres. Una segunda generación de proyectos que buscan objetivos semejantes a los de desarrollo rural integral y que comienzan a ser implementados en los años 90 son los programas de desarrollo de áreas. Son programas ejecutados en una zona de concentración de pobreza rural donde se combinan elementos de desarrollo productivo y de apoyo de infraestructura, en especial caminos, electrificación y telecomunicaciones, con elementos de recuperación y conservación de los recursos naturales. Ello es el resultado de la constatación de la estrecha relación entre las áreas de pobreza con aquellas que se ha producido una sobreexplotación de los recursos naturales, así como de la mayor conciencia mundial respecto a la conservación de estos recursos. Luego de la conferencia de Río, varios de estos nuevos proyectos van acogiendo además la creciente demanda por la descentralización de accionar público, priorizando la acción a nivel municipal. Por ello, se incluyen fondos para mejorar las capacidades a ese nivel y financiar sus iniciativas. Una de las primeras intervenciones a este tipo a nivel mundial lo constituye el proyecto de Araucanía en Chile. Le siguen a continuación los programas de desarrollo rural comunidades campesinas PRODECOP del secano de las regiones de O'Higgins, de Maule y de Biobío, y luego el implementado en la región de Coquimbo. Proyectos similares a estos han sido implementados en México, Colombia y Brasil. Tal vez el principal problema que presentan estos programas esté en el enfoque de buscar solucionar la pobreza desde la pobreza misma, concentrándose en el sector campesino pobre, no existiendo una visión de desarrollo del territorio involucrado, una estrategia más comprensiva. Ok, aquí la conclusión la vamos a ver el próximo miércoles. Sin embargo, creo que es conveniente que apuntar, se dan cuenta la integralidad que debiera tener un plan de desarrollo rural integral en el que participan los locales, los grupos de presión, el Estado, los recursos, las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Importante, interesante, y como señaló, me parece que Edson o alguien más, que verdaderamente cuando vamos viendo todo esto nos damos cuenta de que efectivamente nos hace falta mucho por caminar a efecto de lograr precisamente hacer planes integrales de combate de frente a la pobreza. Si tuvieran algún comentario, por favor, colegas, hasta lo que leímos hoy.
Tal vez lo de Fonapaz, ¿verdad, licenciado? Que en Guatemala se está utilizando también el 20% según leí, de los presupuestos, ¿verdad? Del presupuesto para proyectos productivos de cultivo. Sí, ahora Fonapaz no desapareció aquí en Guatemala, bien. Sí, pero a lo que me refiero es de que asignaban bastante presupuesto, pero creo que tal vez nos quedamos un poquito cortos en el área de tecnología. ¿Verdad? Sí, hombre, debimos haber avanzado un poquito más en todos esos temas, hombre. Pero bueno, esta vez lo que tenemos es la integralidad, va, Sheila, y ahí sí que todos estos documentos no nos sirven para deprimirnos, sino más bien para que tengamos una luz en el qué hacer de la política económica si algún día nosotros logramos integrarnos en algún cargo público que nos permita tomar decisiones. Esa es la idea de la economía normativa, es decirnos cómo y qué hacer a efecto de lograr los objetivos que vimos durante todo el año. ¿Cuáles fueron esos objetivos? El pleno empleo, la renta, los salarios, ¿cómo se llama? El equilibrio macroeconómico interno y externo a través de la balanza de pagos, la estabilidad económica, el crecimiento económico y el fin último, el desarrollo económico. Entonces vemos cómo todas las políticas se conjugan a efecto de lograr un objetivo común que es el bienestar de la sociedad. Colegas, hasta aquí nos quedamos el día de hoy, entonces estaremos reuniéndonos el día miércoles a efecto de concluir, de ver las conclusiones y comentar un poco, ¿verdad? Y ver la estructura de cómo el Banco de Guatemala elabora sus documentos, más que ver lo que hay adentro de contenido, me interesa que vean la forma en que ellos se estructuran, porque es la mejor forma que hay, pues. Hacen un diagnóstico primero de afuera hacia adentro porque somos países pequeños con economías abiertas y tomadores de precios y en consecuencia se viene derramando todo el análisis de esa manera para concluir si se toman decisiones o no con relación a las variables macroeconómicas desde la perspectiva del Banco Central. Colegas, yo hasta aquí me quedo. Que tengan todos ustedes muy buena noche y nos conectamos nuevamente el miércoles, Dios mediante. Licenciado, disculpe, no sé si podría permitirme unos minutos cuando todos salgan. Sí, por favor, claro que Gracias. sí, Emilio, con mucho Gracias. gusto. Gracias, Lic. Feliz noche, Lic. Que descansen, feliz noche.